Encuentro, de lunes a viernes en CNN. Los cimientos para la reforma educativa en México están dados, pero aún falta un largo camino por recorrer. Más allá de las resistencias que ha provocado en algunos sectores del magisterio en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, todavía falta la discusión legislativa de los reglamentos que darán sustento a la reforma constitucional. ¿Cuándo veremos los primeros resultados en las aulas? Es una pregunta que pocos se animan a responder. En México Opina abordaremos este tema con el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, Moisés Salinas Fleitman, analista académico, y Alberto Cerdán, coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primero. Contaremos también con tu opinión a través de Twitter, Facebook y de nuestro portal cnnmexico.com. Esto es México Opina en Maestros Bajo la Lupa. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de México Opina. Estamos muy contentos porque en esta edición estamos cumpliendo ya 3 años al aire de México Opina. Iniciamos ya, como le digo, hace 3 años en un 15 de mayo, cuando precisamente hicimos un programa en donde entrevistamos, entre otros, a la profesora Elbester Gordillo a propósito de la celebración de los maestros, del 15 de mayo, Día del Maestro en nuestro país. Y estamos haciendo otra vez un homenaje a los maestros, una felicitación de antemano por parte de México Opina a todos los maestros mexicanos de todo el rincón de todos los rincones de la República Mexicana. Un fuerte abrazo y una felicitación. Pero es un buen pretexto también para retomar la discusión de las últimas semanas, de los meses, sobre la reforma educativa que se está planteando en México, ya aprobada, pero que falta por hacer. Hay disidencia todavía en las calles. En la Ciudad de México estamos viendo también el Zócalo de la capital mexicana tomado por una facción disidente, y hasta dónde va a llegar, qué es lo que falta por hacer todavía para que esta reforma realmente opere. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y empecemos con algo que estábamos discutiendo hace un momento fuera de cámara, si les parece. ¿Es reforma educativa lo que acaba de aprobarse, lo que se ha estado discutiendo? El senador tenía otra visión, no necesariamente que ya es la reforma, sino que la reforma apenas está comenzando. Buenas noches, saludos a toda la audiencia. Es el inicio de un proceso, y lo que se están ajustando son algunas bases muy importantes de prácticas que en algunos casos ya existían y que ahora van a ser normadas, y la recuperación del Estado mexicano de algo muy delicado, que desde 1946 entregó atribuciones al sindicato, porque en los años 40 viene una lucha sindical, se consolida un solo sindicato nacional y entramos a un régimen corporativo en donde el Estado mexicano permite que el sindicato sea patrón y que tome decisiones de carácter laboral. El ingreso de las personas, sus permutas, en ocasiones herencia de las plazas, comisiones, licencias, un régimen de condiciones generales de trabajo que no se ha revisado y que, por cierto, no está en la perspectiva todavía y que hay que ubicar. Y entonces, en el marco del Pacto por México, se establecen 95 compromisos. De esos 95 compromisos, del 7 al 15, son algunos aspectos importantes de reforma educativa. Sin embargo, todos esos juntos no son una reforma educativa. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho hasta este momento? Se ha hecho una reforma constitucional, que es muy importante, como un primer paso. Desde hace muchísimos años, como lo explica. No, porque los temas que voy a comentar, que son en esencia 4, no estaban en el marco constitucional. Primero, nosotros en el Congreso le incorporamos el derecho a una educación de calidad. Se hablaba de una educación de calidad 17 veces, pero no se garantizaba el derecho a la educación de calidad. Segundo, en el régimen laboral, aunque había ya algunos estados y partes de la federación con prácticas de primer ingreso para exámenes de oposición, para maestros que se incorporaban al servicio, ahora se pone que la evaluación es obligatoria para todos y que tiene consecuencias laborales. Eso implica primer ingreso y trabajadores en el ejercicio. En el caso de trabajadores en ejercicio, falta, y es parte de la discusión, todo cómo generar un círculo virtuoso desde su formación inicial, que por cierto no viene en el proyecto de reforma, cómo articular las normales al proceso universitario, su ingreso, promoción, reconocimiento hasta la jubilación digna. Tercero, se metió algo que es muy importante de participación, que significa que los padres de familia y los maestros puedan opinar en planes de estudio. Hasta este momento, el privilegio único de la definición de planes de estudio está en la Secretaría de Educación Pública.
Y cuarto, se establecen aspectos de una institución que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que forma el presidente Fox como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública en el 2002. El año pasado el presidente Calderón lo convierte en descentralizado con autonomía técnica y ahora, a partir de la reforma, tiene un rango constitucional autónomo, como el IFE, Derechos Humanos, el Banco de México, el INEGI, entre otros, y es la que va a hacer la evaluación del sistema educativo, que no impide que, ni tampoco inhibe, que la SEP federal o las secretarías locales hagan su propia evaluación, pero esta va a ser una evaluación formal. Entonces el INE, ¿qué es lo que va a hacer? El desarrollo de indicadores y parámetros, el desarrollo de metodologías y herramientas, la promoción de la investigación, el fomento del conocimiento general en la sociedad de esta información para que se diseñen políticas públicas para la atención. A esto se le añadió en la reforma constitucional el aspecto de ir buscando jornadas de tiempo completo para formar de manera más integral al alumno, el que las escuelas puedan tener una autonomía de gestión. Por ejemplo, en este momento un director no lo es, él no contrata, él no puede sancionar, él no puede tener realmente una capacidad de conducción directa. Se le añade también el aspecto de una regulación necesaria del tipo de alimentos que se consumen en el espacio escolar. Y finalmente se establece el que hay que validar una información para saber en todo el país cuántos alumnos, cuántos maestros y cuántas escuelas tenemos. Obligación que ya existe en la Ley General de Educación, pero que no se había atendido de manera plena, y por eso el Ejecutivo le solicita al INEGI que haga ese censo. Está previsto que inicie hacia agosto, septiembre, y para junio del año próximo lo tendremos, para saber, como seguramente los compañeros comentarán, algo que es verdaderamente paradójico, pero en algunos casos no hay certeza de realmente cuántos maestros, cuántos alumnos y cuántos profesores están en las aulas. Sí. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Es decir, que no se trata de la gran reforma que se abre... Es el inicio. Pero que sí, se abre la puerta, es el inicio de lo que puede ser una reforma para construir como país un modelo educativo. Es un marco. Entonces, sí. Lo que te está dando ahorita es que te está dando las herramientas para poder llegar a lo que es una reforma educativa. Pero una verdadera reforma educativa se ve en lo que sucede en el salón de clases. Tiene que permear hasta la relación entre el maestro y el alumno, hasta los programas de clase, hasta los modelos pedagógicos, la manera en la que estamos dando clases en las escuelas. Y eso toma tiempo, toma trabajo. También es algo que no se puede hacer. ¿Cuándo se podrá ver, en tu opinión, digamos, si van las cosas bien y la reforma sigue avanzando con toda su reglamentación y todo, ¿cuándo podremos empezar a ver ya alumnos con con otra actitud y maestros también con un nuevo modelo educativo? No, tiene que haber cambios muy de fondo, empezando por lo que tiene que ver con la formación, los modelos de formación docente que tenemos hoy en día. El rol del maestro en el salón de clases del siglo XXI es muy diferente de lo que era cuando los modelos educativos que usamos hoy en día se propusieron hace 150 años. Tienes que empezar con entrenar a los maestros a hacer las cosas diferentes, no a ser un experto que se para enfrente del salón a vaciar información. No, como ni entregarles pantallas electrónicas, ni computadoras y tabletas. Que además sabemos por la investigación que el simple hecho de ir y poner computadoras no hace ninguna diferencia. Sí, claro. Entonces, tiene que empezar con formar y capacitar a los maestros para tener este rol y este papel diferente en el salón de clases. Y luego a los alumnos acostumbrarse a hacer las cosas diferentes, a que no se trata de estudiar para pasar un examen, sino realmente aprender a aprender. Aprender a descubrir, a investigar, a tener pensamiento crítico. Entonces, es algo que va a tomar años, pero es algo que esta reforma educativa es un primer paso para llevar a México de veras a una educación del siglo XXI. Alberto. Pues tenemos una reforma política de la educación, de las instituciones que se dedican a la educación muy Ese es el corazón. Es el corazón. Se está rompiendo, se busca romper el acuerdo político corporativo entre el sindicato y el gobierno, donde a cambio de votos, estabilidad política, apoyo electoral, el gobierno entregó, como ya mencionaba el senador, las plazas, entregó el control administrativo de las carreras de los maestros y se introdujeron criterios patrimonialistas, criterios electorales, de lealtad sindical, para determinar qué maestro obtenía mejores salarios, qué maestro obtenía ascensos, promociones, pues, incluso qué maestro entraba al sistema educativo. De tal manera que la venta y herencia de plazas, por ejemplo, fue una práctica extendida durante décadas. Esto no es nuevo. Y lamentablemente, en no pocas ocasiones, lo que ocurrió es que las personas frente a grupo no necesariamente
eran las más capacitadas o las más adecuadas para una labor tan importante como es ser maestro. Y por otro lado, el sindicato obtuvo beneficios como, por ejemplo, tener a su servicio a miles de personas. Nosotros hemos encontrado a 22.353 personas con nombre y apellido que cobran como maestros, pero no dan clase. Y se dedican, no, ni siquiera, ¿no? Se dedican a temas sindicales o se dedican incluso a estar en el gobierno, en otras dependencias, en fin, en temas no educativos. ¿Me repites la cifra? 22.353. Y en total hay 45.000 comisionados. Los otros comisionados sí están en temas educativos, están de asesores técnico-pedagógicos o incluso cubriendo alguna dirección, pero hay 22.353 que se dedican a temas sindicales. Ese poder del sindicato, a la par de la colonización que hicieron de las instituciones educativas, pongo el caso de Oaxaca, gracias a una minuta del 28 de octubre de 1992, el sindicato forma parte de los nombramientos de los funcionarios de la IEPO, que es la Secretaría de Educación de Oaxaca. Hoy por hoy nos confían en el gobierno de Oaxaca, 98% de los funcionarios actuales fueron nombrados por el sindicato, de manera que se borró completamente la línea de autoridad entre el gobierno, el sindicato, y por tanto... Eso como un acuerdo por escrito, o sea, un acuerdo... Es, ¿no?, un acuerdo por escrito. Porque a nivel nacional también teníamos ese problema, es decir, también la lideresa sindical vitalicia, Ilbester Gordillo, tenía, no por un acuerdo por escrito evidentemente, pero sí tenía la facultad de hacer nombramientos aparentemente en algunas esferas de gobierno que tenían que ver con la Secretaría de Educación Pública. A través de una facultad de veto, es decir, esta amenaza de si no se cumplen las demandas que yo pongo, se va a incendiar el país, va a haber desestabilización, quién sabe cómo reaccionen los maestros. Eso tal vez fue en una segunda etapa, porque en una primera etapa tal vez fue un acuerdo de otro tipo, de electoral claro. No lo sabemos. Tengo que hacer una pausa, regresamos con este mismo tema, si les parece, Sindicato, Educación, en un momento regresamos. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. CNN está presente en los acontecimientos que hacen historia. Pleno centro de Puerto Príncipe. Llevándote por todos los rincones del mundo. Una zona devastada, destrucción por todos lados. Este es el frente de batalla. Para llegar al fondo de los hechos. Supuestamente conformar una red de narcotráfico. Los indígenas que han marchado durante varias semanas. Con un equipo confiable que busca la verdad y explora todos los puntos de vista. A mí me parece que para salir de la recesión en España... Una reforma de las leyes de inmigración. Conectándote con un mundo que cada vez demanda estar mejor informado. Por lo pronto el movimiento Yo Soy 132. Cada hora que salimos a reportar sobre el huracán. Cubriendo los eventos más importantes de nuestros tiempos. El presidente Obama y el vicepresidente Biden ganan la reelección. Únete a CNN y vive la noticia. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Lo que sucede en México y más allá de sus fronteras. Información a fondo. Videoreportajes, tu oportunidad para opinar y para reportar. cnnmexico.com, en línea con México y el mundo. En el próximo Notimujer. Pasos a seguir para reducir la posibilidad de contraer cáncer de seno y una diseñadora de túnicas. Notimujer, de lunes a viernes en CNN. Vive la noticia. Tener la mejor conexión a internet y pagar poquito me encanta. Con su nueva red de fibra óptica y todo lo que incluye mi paquete Yo de Cablevisión. Pago así y obtengo así. Teléfono, internet de 6 megas, en una misma cuenta y a un superprecio. Contrata un paquete Yo con internet y te bonificamos hasta $200 durante 12 meses. Internet de Cablevisión, más rápido. ¡Surprise! Las mamás son el orgullo de la familia, pero a veces pueden avergonzarnos. Especialmente cuando están en busca de amor. Need to meet a good man. O si buscan venganza. This is awkward. Pero nunca querrás cambiarlas, porque es tu mamá. So I can still get the tattoo though, right? Yeah.
right after I get my nose pierced. Películas para el Día de las Madres en Cablevisión On Demand. Con Cablevisión puedes disfrutar de llamadas locales ilimitadas y minutos a celular. ¿Qué esperas para contratar? Estamos en México Opina hablando de los maestros en su aniversario, en su día, el 15 de mayo, y también sobre la reforma educativa como buen pretexto. Y creo que hay consenso en la mesa de que no se acaba de aprobar una reforma educativa en sí, sino una reforma constitucional, una reforma política sobre el tema educativo. Entonces, me lleva a pensar, lo que hemos dicho aquí, es que el aspecto político de la educación era muy importante, vaya, estaba siendo demasiado, un ingrediente de demasiado peso para la educación, para que avance la educación en nuestro país. Pero también muchos se preguntan, ¿realmente el sindicato explicaba todo lo mal que está la educación en México? O sea, una persona que dirigía, los dirigentes sindicales son los responsables de la educación que tenemos. Es difícil culpabilizarlos a ellos nada más, ¿no? Creo que como sociedad tenemos muchas cuentas que dar en ese sentido. Es un tema estructural. Empecemos porque es a favor del maestro y estamos reconociéndolo. En México tenemos muchísimos maestros, la enorme mayoría de personas que con polvo, sudor y lágrimas sostienen el proceso educativo. En mi caso, lo reconozco, soy hijo de la escuela pública, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y me ha tocado en diferentes responsabilidades, siendo rector de la universidad, siendo gobernador de mi entidad federativa, como ciudadano, ver ejemplos monumentales en la sierra, en la montaña, en el valle, en la ciudad, en la comunidad rural, de estos maestros que hacen verdaderamente milagros. Y esto tiene que verse en algún momento en qué pasa en la vida cotidiana. Porque la triste realidad es que una vez que se cierra la puerta del aula donde existe, no sabemos con certeza qué es lo que está ocurriendo. Y entonces hay que separar al profesor, que en muchas ocasiones no ha tenido las condiciones de infraestructura ni un régimen laboral apropiado que le haga justicia, para que logremos la dignificación de la labor docente. En nuestro país tenemos que lograr que ser reconocido dignamente como maestro sea algo verdaderamente significativo. Eso ocurre en varios países. En México, lamentablemente, no lo tenemos. Por eso tenemos que entrar al fondo de las cosas. Por ejemplo, ¿quién va a formar a los formadores? Y tenemos que ver la educación normal, hacer una revisión humilde, crítica, sensible, articularla más al mundo universitario, proveerle al maestro de mejores herramientas, sí, de infraestructura y también de tecnología y de nuevos modelos educativos. Porque en el fondo lo que requerimos es un cambio de modelo educativo que forme mejores ciudadanos, que forme mejores personas, que permita que el individuo sepa pensar, sepa leer, sepa escribir, sepa criticar, sepa comprometerse, sepa involucrarse en el colectivo de una sociedad. Y la otra parte, que es de la pregunta del sindicato, pues también por un sentido tenemos que lograr que haya un buen sindicato en el país. Y en el marco jurídico, el sindicato persigue tres objetivos: el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores. Y está en el mejor interés de todos que haya un sindicato transparente, democrático, que rinda cuentas, que pudiera haber una libertad de asociación. En este momento el profesor no tiene opción de ser o no miembro de un sindicato. Donde se defiendan los derechos, pero de esos maestros que señalabas, ¿no? Así de esos es. maestros que sí, están ahí al pie del cañón. Y que sea un no sindicato, como ocurre en otros países, y Moisés podrá comentar, ya nos decía, en donde sean sindicatos progresistas, a favor de nuevos modelos educativos, a favor del desarrollo de una carrera integral de parte del maestro, y que no esté solamente en la defensa de maestros incumplidos. Es decir, dejar de ir a clase no es un derecho laboral, llegar tarde a clase no es un derecho laboral, incumplir un programa no es un derecho laboral, parar una vialidad no es un derecho laboral. Tenemos que poner en perspectiva eso para un sindicalismo progresista. Claro. Mario, Moisés.
Mira, los sindicatos pueden ser una fuerza tremendamente positiva y en algunos países, en Canadá, en Finlandia, han sido parte de la innovación educativa y de generar nuevos modelos. La mayor parte de la gente que vamos a la docencia lo hacemos porque creemos en hacer un cambio, porque queremos hacer una diferencia. Poca gente va a la docencia porque es una tarea fácil o porque es una tarea que te va a dejar mucho dinero. Bueno, hay 22,000 que... No, bueno, yo creo que van a la docencia porque... Lo que termina pasando